su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó. Que sea la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, en esta mañana. Pues como todos sabemos, ¿verdad? Hoy estamos celebrando o recordando que un día como hoy, según la Escritura, un domingo, un primer día de la semana de hace muchos años, según la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dio una gran sorpresa a todo el pueblo judío y una gran sorpresa a todo el mundo hasta el día de hoy. Que la tumba del Señor Jesucristo un domingo por la mañana estaba totalmente vacía. Amén. La tumba estaba vacía, la piedra que estaba cubriendo la entrada del sepulcro había sido rodada, puesta a un lado, y todos conocemos ya la historia. Nosotros en lo personal, le comentamos a los que nos escuchan a través de la pantalla, tuvimos un servicio especial a las 5 de la mañana para justamente conmemorar este hecho de la resurrección. Y hoy, para poder compartirte el mensaje que creemos Dios ha puesto en nuestro corazón, quiero que me acompañes leyendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Amén. Esta es una de las primeras citas que quiero dar de conocer en esta mañana, para poder establecer un concepto que la Biblia nos da a conocer una y otra vez de una manera repetida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Tenemos la cita bíblica. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Quiero que leamos con cuidado. Yo voy a leer y usted me escucha. Dice la Escritura: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Este versículo, de una manera sencilla, nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en debilidad. Ciertamente Él dejó que lo arrestaran, Él dejó que lo humillaran de tal manera como lo podemos ver escrito en los evangelios, y asimismo, Él mismo fue el que se dejó crucificar. Él se hizo débil por amor a nosotros. Él mismo menciona y le dice a sus discípulos poco antes de ser arrestado: si yo quisiera, podría pedirle a mi Padre que me salve, que me libre, y Él al instante enviaría 12 legiones de ángeles y me libraría, y ninguno de ustedes me podría tocar un solo cabello. Pero es necesario que esto acontezca, dijo el Señor. Entonces, Él fue crucificado en debilidad, es lo que dice Pablo. Pero la parte importante, en lo que me quiero centrar, es que dice el apóstol: pero vive por el poder de Dios. El poder de Dios fue lo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Sabemos que en la resurrección hay una grande y maravillosa muestra del maravilloso poder de Dios. Amén. En la resurrección de Cristo, en el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos, se ve reflejado el poder de Dios. Esto también es escrito y es avalado por otros versículos bíblicos que quiero que escuches. Versículos como, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 12, que nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué levantó a Cristo de los muertos? El poder de Dios. Quiero que este concepto te quede bien escrito en la mente y en el corazón, porque a través de aquí vamos a proceder con la continuación del mensaje. Otra cita que nos ayuda a entender esto. La Escritura nos menciona en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿sí?, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, estos tres versículos y muchos más nos mencionan que Cristo resucitó de los muertos por el poder de Dios.
y que en la resurrección, en pocas palabras, hay una muestra asombrosa del poder de Dios. Todos los versículos que te he mencionado nos hablan del poder de Dios, pero también nos menciona cómo el hecho de nosotros fijar nuestra vista, nuestra atención en el poder de Dios a través de la resurrección de Jesucristo, eso también trae ciertas cosas a nuestra vida. Cuando analizamos las características del poder de Dios en la resurrección de Jesucristo, podremos encontrar que eso trae varias cosas muy valiosas e importantes a nuestra vida. Hay una relación entre la resurrección de Cristo, el poder de Dios y la vida del creyente y su comunión con el Señor. Pablo lo explica al menos de esta manera. El apóstol menciona: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. El punto está aquí. La idea central que quiero que tú entiendas para continuar con el mensaje es que el poder de Dios se manifestó de una manera maravillosa en la resurrección, y cuando nosotros entendemos que en la resurrección hubo una muestra del grandioso poder de Dios, este análisis, este conocimiento trae grandes beneficios a nuestra vida como cristianos. Y entonces, ya que hoy celebramos y conmemoramos que Cristo dejó la tumba vacía, es bueno, al menos a mi criterio, poder darte a conocer y hablarte durante los próximos minutos acerca de las características del poder de la resurrección de Jesucristo. De eso quiero hablarte en esta mañana. Y la pregunta que nos compete hacer el día de hoy es: ¿cuáles son las características del poder de la resurrección de Jesucristo? Al menos para este mensaje te traigo 3 características de este grandioso poder de Dios a través de la resurrección. La primera característica es que el poder de la resurrección es un poder que podemos denotarlo, que podemos mencionarlo de alguna manera como un poder motivador. Cuando tú y yo centramos nuestra vista en la resurrección de Jesucristo y en el hecho de que ahí hay una muestra del poder de Dios, eso nos motiva a nosotros a ciertas conductas que vamos a ver más adelante. La segunda característica es que es un poder magnético. Voy a explicar eso en los próximos minutos. Y la tercera característica es que es un poder magnificador. Esas son, al menos para este mensaje, las 3 características del poder de Dios, de la resurrección de Jesucristo. Vamos a analizar rápidamente la primera característica del poder de la resurrección de Jesucristo. Pero quiero leerte un versículo bíblico para que vayamos entendiendo a qué me estoy refiriendo. Pablo nos menciona en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también la seremos en la de su resurrección. Amén. ¿Qué significa esto? Pablo ha entendido que el concepto y que el hecho de que Cristo resucitó se atribuye al poder de Dios, y nos dice que de la manera en la que Cristo resucitó por el poder, o sea, por la gloria del Padre, así nosotros recibimos ese mismo poder para que andemos en una vida nueva. Quiero leerte este mismo versículo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, para ver si lo podemos entender de una mejor manera. Dice la Escritura: cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida en Cristo. Entonces, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que hoy habita dentro de cada uno de los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Y ese poder que levantó a Cristo de los muertos
nos da a nosotros la capacidad de llevar la vida que a Dios le agrada. Por eso decimos que el poder de la resurrección de Cristo es un poder motivador. Si tú pones tu mirada en Cristo, como lo dice el escritor a los Hebreos, y si tú entiendes que en la resurrección de Cristo hay una muestra maravillosa del poder de Dios, ese mismo poder habita dentro de ti y te puede ayudar, te motiva a llevar la vida que Dios espera de ti. ¿Es complicado? Claro que es complicado, porque la carne constantemente nos incita a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Pero recuerda que no lo vas a lograr con tus propios esfuerzos, jamás lo lograríamos. Por eso el Señor pone a nuestra disposición el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, para que con ese mismo poder tú y yo podamos ser motivados a llevar una vida en santidad, la vida nueva que Cristo de igual manera nos otorga a través de su resurrección. ¿Hasta el momento me van comprendiendo? Mis hermanos, cuando tú y yo comprendemos y analizamos el poder de la resurrección de Jesucristo, y como el apóstol Pablo lo aplicamos a nuestra vida, ese mismo poder tendrá valor en nosotros, no únicamente para obrar en grandes milagros visibles. Claro que hay poder de Dios para los milagros visibles, pero el poder de Dios también es vaciado en cada uno de nosotros para poder ayudarnos y motivarnos a llevar la vida que Dios quiere. Porque ciertamente nosotros, en nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios anhelos, buscamos primeramente las cosas de la carne, pero es el Espíritu que mora en nosotros el que nos guía ahora a buscar las cosas que a Dios le agradan y no las cosas que a nosotros nos agradan. Pero también es un poder motivador. ¿Por qué? Porque Pablo nos está diciendo, así como fuimos plantados en la semejanza de su muerte, en la muerte de Cristo, así también seremos plantados en la semejanza de su resurrección. Es decir, Pablo mencionó en otra ocasión, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él se identificaba a sí mismo como alguien crucificado de la misma manera que su Señor. De alguna manera le está diciendo, desde que creo en Cristo, justamente desde que el Cristo resucitado se me apareció camino a Damasco, mi vida ha sido diferente, mi vida ha cambiado por completo. Ya no vivo yo, ya no vivo como a mí me agrada, ya no sigo o trato de ya no seguir mi voluntad ni mis placeres. Ahora, así como Cristo murió para el mundo, yo he muerto para el mundo, estoy crucificado al mundo. Y entiendo que así lo hizo mi Señor, dice Pablo. Pero tengo ese hermoso consuelo que me motiva, continúa diciendo el apóstol, de que así como estoy siendo semejante a mi Maestro, a mi Señor, a mi Salvador, en morir al mundo, sé que cuando Él venga, también voy a ser semejante a Él, porque así como Él resucitó con un cuerpo glorificado, hay una promesa para todos los creyentes que también en el día postrero resucitarán con un cuerpo glorificado. Es una promesa que nos motiva. Si tú no quieres seguir adelante, allá tú, pero es una promesa que nos motiva a que el poder de Dios nos ayude a vivir la vida que Dios quiere, y que al final de esta vida, cuando lleguemos a la eternidad, el mismo cuerpo glorificado con el que Cristo se levantó, es el mismo cuerpo que nos otorgará de regalo a todos y cada uno de los verdaderos creyentes. Por eso decimos que el poder de la resurrección de Jesucristo es un poder motivador, es decir, nos motiva a llevar la vida en Cristo y nos motiva a perseverar hasta el fin, porque dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero es el poder de Dios el que nos ayuda a perseverar. Solitos no podríamos, jamás. Que cada ratito andamos pecando nosotros, pobrecitos de nosotros mismos. Pero entonces esa es la primera característica del poder de la resurrección de Jesucristo. Pasamos ahora a la segunda característica. Y esta segunda característica es que es un poder magnético. Quiero leerte lo que Pablo nos menciona en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice el apóstol: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Le voy a dar lectura a este mismo versículo, pero nuevamente en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra del Señor: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutarán con Cristo está guardada en Dios. En pocas palabras, con este versículo que nuevamente nos habla de la resurrección de Cristo y de cómo esto se asemeja en nuestra vida, Pablo nos está diciendo: los que son de Cristo, los que han creído en Cristo y los que han recibido vida nueva, por eso dice los que han resucitado con Cristo, porque han creído en Él y en su sacrificio, dice, ahora deben sentirse atraídos por las cosas ¿de dónde? De allá arriba, y no por las cosas de la tierra. Entonces, todos hasta el momento vamos entendiendo esa parte. Dice, los que han resucitado con Cristo se sienten atraídos no por lo de la tierra, sino por aquello que se encuentra en los cielos, porque justamente Cristo está en los cielos, a la diestra del trono de Dios. Él reina con poder y autoridad, Él está sentado sobre el trono, a Él sea toda la gloria y la honra. El Rey de Reyes está allá arriba. El Rey que nos salvó, el Rey que resucitó un día como hoy de hace muchos años, nos ha otorgado una nueva vida. Nosotros hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir. Vuelvo a mencionarte el ejemplo de Pablo. Pablo en cierta ocasión da una muy buena lista en una de sus cartas, si mal no recuerdo creo que es la primera carta a los Corintios, o la segunda, en donde Pablo comienza a explicar todo lo que él era antes de ser cristiano. Bueno, yo era judío, pero de los buenos, de sangre pura, de hueso colorado. Asimismo, fui circuncidado al 8º día de mi nacimiento, un honor. Él nació en regla, tenía todos los papeles en regla para poder llamarse judío de los buenos. Además de ser circuncidado al 8º día de su nacimiento, dice, soy de la tribu de Benjamín. Además, fui estudiante de Gamaliel, uno de los mejores maestros y rabinos de su tiempo. Asimismo, añade y dice, en cuanto a la ley de Dios, era celoso. Yo buscaba que la ley se cumpliera al pie de la letra y cualquiera que no la cumpliera se la veía conmigo. En cuanto a la ley, fariseo de fariseos, y yo mismo llevaba ventaja en conocimiento y capacidad sobre muchos de mis contemporáneos. Es decir, era mejor que los demás en cuanto a conocimiento, en cuanto a habilidad. Se cree que Pablo hablaba varios idiomas y sabía escribir en esos mismos varios idiomas. Pablo era un erudito y él mismo nos menciona todo esto. Pero ¿cuál es la conclusión de todo este escrito? Pero ahora que soy cristiano, ahora que conozco a Cristo, todas esas cosas las tengo por basura. Porque ahora deseo conocer más a Cristo, es lo que dice el apóstol. En pocas palabras, Él nos está diciendo, o Él está llevando al ejemplo lo que aquí nos está escribiendo. Los que han resucitado con Cristo ya no se sienten interesados por el título de fariseo de aquí de la tierra. Ya no les interesa si fueron circuncidados o no al 8º día de su nacimiento. Ya no importa si era de la tribu de Benjamín. Dejó de llamarse fariseo. Ya no se daba a conocer como discípulo de Gamaliel. Ahora se daba a conocer como cristiano, siervo de Jesucristo. Lee todas las cartas de Pablo. Ya no se preguntaba, he aquí un fariseo ortodoxo, súper celoso de la ley, circuncidado al 8º día de su nacimiento. No, Pablo, siervo de Jesucristo. Dios. ¿Y por qué decimos que es un poder magnético? Porque vemos que la atracción del hombre que ha sido regenerado, tanto del hombre como de la mujer, que ha sido regenerado por Dios, que ha resucitado con Cristo, ahora se siente atraído a las cosas que tienen que ver con su Señor. Un imán, obviamente cuando tú lo pasas por alguno de los por algún fierro especial, cuando el imán pasa, el imán comienza a traer todos esos imanes, todos los fierritos. El imán tiene esa fuerza de atracción que cuando pasa cerca de aquellos fierritos, las fuerzas
electromagnéticas y todo esto, de lo que no me voy a meter tanto para no confundir. El imán tiene esa fuerza de atracción. Así como Cristo, al entrar a nuestra vida, comenzó a atraernos, o debería al menos ese ser el caso, que en lugar de atraerte ahora lo que hay en el mundo, comenzó a atraerte o a llamarte la atención más lo que hay en la presencia de Dios. Por eso para nosotros es un deleite cantar, por eso para nosotros debe ser un deleite orar, por eso para nosotros debe ser un deleite leer la Biblia, meditar las Escrituras, analizar, escuchar predicaciones en dado caso. ¿Por qué? Porque todas estas cosas pertenecen a las cosas que están allá arriba. Jesús lo explicó de otra manera. No se hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Mis queridos hermanos, es aquí donde tengo que hacerte la primera pregunta, al menos para este mensaje. ¿Qué cosa es lo que te llama más la atención a ti? ¿Hacia qué cosas te sientes atraído? ¿Te sientes atraído hacia la presencia de Dios y lo que hay allá arriba en el cielo? ¿O te llama más la atención el chisme? Bueno, ya no son chismes, ¿verdad? Ahora que somos cristianos les decimos testimonios. Pero a lo mejor a veces te atrae más eso que un tiempo en intimidad con el Señor. A lo mejor te llama más la atención un partido de fútbol que venir a la casa del Señor en el horario establecido. Tal vez te llama más la atención estar en tus redes sociales, para los que somos más jóvenes, estar ahí 3 horas, 4 horas, 5 horas, según nosotros íbamos a mirar qué horas son, terminamos viendo WhatsApp, Instagram, Facebook, como 3 horas viendo TikTok y al final ni vimos la hora. Pero cuando realmente hemos nacido de nuevo y el poder de la resurrección de Jesucristo se efectúa en nosotros, es ahí cuando, como un imán que pasa por los fierros y los atrae rápidamente, así ciertamente cuando nosotros tengamos la oportunidad de adorar, de alabar, de tener un tiempo íntimo con el Señor, no lo vamos a desperdiciar. Vamos a aprovechar cada uno de los días, dice Pablo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, administrando nuestro tiempo. Yo no te estoy diciendo que no veas tu celular, pero administrando bien el tiempo, dándole importancia a lo que verdaderamente tiene importancia para nosotros. Si somos cristianos y hemos resucitado con Cristo, lo que más nos va a traer a nosotros es Cristo, no lo que hay en el mundo. Eso debería ser la norma. Pero mis hermanos, entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué cosa es lo que te atrae a ti? ¿Hacia qué te sientes atraído? Porque ciertamente, por muy bueno que sea un imán y por mucha fuerza magnética que el imán tenga, si yo en alguna parte del suelo, en una mesa, pongo un montón de fierros y un montón de cartón, por mucha fuerza que tenga el imán, lo único que va a atraer será el fierro, el cartón. En pocas palabras, si no te atraen las cosas de arriba, es porque no eres un imán o no eres todavía un elemento que pueda sentirse atraído por lo que hay allá arriba. En pocas palabras, si Cristo no te atrae, es porque no eres del todo cristiano. Y esa ya es una señal roja que debería encenderse en tu mente. Si te aburre orar, si te aburre leer la Biblia, si te aburre venir a los cultos, si te aburre cantar. Solamente digo, tú examínate y continúo con el tercer y último punto. Entonces decimos que es un poder magnético porque ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos ahora está en nosotros y nos hace sentirnos atraídos hacia las cosas de arriba. Nos ayuda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos ayuda a buscar primeramente las cosas de Dios. Y una vez entendido esto, pasamos a nuestro siguiente punto, al tercer y último punto. La tercera característica del poder de la resurrección de Jesucristo es que es un poder magnificador. Voy a leerte otro pasaje, otro versículo que el apóstol Pablo escribió. Esto se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21, que dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Voy a leer este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice en la Escritura: mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir, como siempre, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Porque para mí, vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. Continuando prácticamente con la idea del punto anterior, que los que han sido resucitados con Cristo, los que tienen ese mismo poder dentro de su corazón, dentro de ellos, se sienten atraídos por las cosas de arriba, Pablo nos expresa en este versículo: ahora que soy resucitado juntamente con Cristo, mi mayor anhelo es poder honrar a Cristo, poder magnificar a Cristo. Ahora, para que vayamos entendiendo esto, Pablo nos está diciendo algo que es un versículo que a veces nosotros pronunciamos a la ligera, o muchos ni lo queremos pronunciar. Dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir. A ver, quiero que lo digan otra vez. Para mí el vivir es Cristo y el morir. ¿Por qué cuando se están muriendo piden que oren para que no se vayan? ¿Y por qué cuando hay una enfermedad le dicen: ya me voy con Cristo? No, paracetamol. No, que morir es ganancia. Dijo un ateo en cierta ocasión: yo me voy a preocupar por ir al cielo cuando vea que los cristianos se preocupan por ir al cielo. Porque los cristianos dicen que morir es ganancia, pero apenas se enferman, toda la congregación ora y ayuda para que no se vayan. No, que morir es ganancia. Yo me voy a apresurar a ir al cielo, dijo el ateo, cuando vea que los cristianos tienen prisa de irse al cielo. Mientras no. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo Pablo, un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, estaba tan seguro y tan confiado de decir: para mí el vivir es Cristo y ciertamente el morir es ganancia? ¿Qué había detrás de esta frase que a veces pronunciamos superficialmente? Tampoco decimos que Pablo era un suicida que a cada ratito buscaba la manera de matarse. No. Él mismo prosigue diciendo versículos más adelante: yo no sé qué decidir. Morir ciertamente me ayudaría a llegar más rápido con Cristo, pero mientras estoy aquí en la tierra también soy útil, le dice a los filipenses, porque mientras estoy aquí sirvo a Cristo, predico el Evangelio, les enseño a ustedes. Entonces es una elección muy difícil, dice Pablo. No sé si morirme o si en definitiva seguirme quedando aquí, pero en cualquiera de las dos tengo muchas cosas que hacer, dice Pablo. Entonces Pablo no era alguien que con una mentalidad suicida. Simple y sencillamente que Pablo entendía, como lo hemos visto, todos los versículos que te he mencionado son escritos de Pablo, iluminado e inspirado por el Espíritu Santo. Pablo tenía el conocimiento de que el poder de la resurrección de Jesucristo estaba también dentro de sí mismo, dentro de cada uno de los cristianos. Y Pablo podía decir confiadamente: para mí el vivir es Cristo. Mientras estoy vivo, busco a Cristo, tengo comunión con Cristo, predico a Cristo, estoy muerto al mundo, pero vivo para Cristo. Y si un día me llega la hora de estirar la pata, como quiera, sé que con Cristo estoy juntamente crucificado y que en algún momento, cuando Cristo venga, yo entonces resucitaré con un cuerpo glorificado. Ese era el conocimiento y la fe del apóstol. Fe que a veces en nosotros no está, fe que a veces en nosotros falta, a veces en nosotros no está tan presente que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos hoy está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:11 nos lo dijo: el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está en ustedes por medio del Espíritu Santo. ¿Tienes al Espíritu Santo? Tienes el poder de Dios, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿A qué voy con esto? Cuando tú y yo realmente, de verdad, comprendemos eso y lo guardamos acá en el corazón, vamos a buscar magnificar a Dios, a Cristo, de la misma manera en la que Pablo buscaba magnificarlo. Él dijo: yo quiero magnificar a Cristo en mi vida, ya sea que por medio de vivir o incluso por medio de morir. Muerto o vivo, quiero magnificar a Cristo.
Eso es la confianza que Pablo tenía. Ahora, quiero centrarme en esa palabra que Pablo menciona, magnificar. La palabra magnificar proviene del latín magnificare, que en pocas palabras se traduce como una expresión exagerada de alabanza. Una expresión exagerada de alabanza. Eso se refiere a magnificar en el latín. Ahora, hay ejemplos de cómo el Señor es magnificado en la Biblia. Te traigo dos, al menos que tienen gran relación con lo que hoy estamos recordando, que es la resurrección de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5 nos otorga una hermosa perspectiva de un cántico que se entona en las alturas. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La Biblia nos menciona que este cántico se entona en las alturas. El Cordero obviamente es Cristo. De hecho hay una versión que se ha sacado acá en nosotros en la tierra, ¿verdad? No sabemos qué tonada tendrá ese cántico en el cielo, pero al menos de este lado, el hermano que ha sacado este canto justamente de este versículo lleva una tonada más o menos así: con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo y lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al que vive y reina. Adora al Cordero, Padre eterno, Cordero de Dios. Y el canto sigue y sigue y sigue, pero está inspirado aquí. Hay un grupo que voy a leerte ahorita que canta este cántico. Quiero que pongas atención lo que Juan logró ver, lo que Dios le mostró en la revelación. Y ahí mismo en Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 y 12 vamos a ver quiénes son los que estaban cantando este cántico. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quiénes entonaban este cántico? Los ángeles, los seres vivientes y los ancianos. Yo pregunto, vamos a meternos en tantita teología. ¿Los ángeles fueron salvos por el sacrificio de Cristo? No. ¿Los seres vivientes fueron salvos por el sacrificio de Cristo? ¿Quiénes fueron salvos por el sacrificio de Cristo? Nosotros. Los ángeles adoran al Cordero y dicen: digno eres, tú que fuiste inmolado, que con tu sangre nos has redimido. Cantan los ángeles. Y nosotros, que somos los verdaderos redimidos y beneficiados por la sangre y el sacrificio de Cristo, a duras penas cantamos. La Biblia dice que los que están en el cielo cantan todo el tiempo. Allá no hay día, allá no hay noche. Allá tú tranquilo, que si llegas allá ya no vas a tener antojo de comer tamales ni se te va a secar la garganta. Allá vamos a poder cantar todo el tiempo, pero mientras estamos aquí deberíamos buscar magnificar, adorar de una manera excesiva al que murió por nosotros. Amén. Nunca cansarnos de decirle lo que ellos cantan en el cielo:
Digno eres de recibir el poder, la honra, la sabiduría, la gloria, la alabanza, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Los redimidos por la sangre de Cristo, los que han sido salvos, los que ahora son libres del pecado, los que ahora somos libres de la condenación. Nunca deberíamos cansarnos de alabar a Dios. Pero sinceramente hay días en los que nos cuesta incluso llegar temprano. Hay días en los que nos cuesta el simple hecho de decirle: Señor, gracias porque me salvaste. La mayoría de los que me escuchan a través de la pantalla muy probablemente solo recuerdan el sacrificio en esta llamada Semana Santa, y el resto del año vives de la manera en la que se te antoja. Cristo no solamente te salvó esta semana, te salvó y te dio una vida totalmente nueva, tanto aquí como allá en la eternidad. La alabanza que deberíamos tener debería ser continua, constante, que nunca se acabe. Que siempre reconozcamos y magnifiquemos el nombre de nuestro Dios. Y magnificar a Dios va de la mano con el cantar, el orar, el leer la Biblia, como te lo mencioné antes, pero también el hecho de ir y predicar a Cristo. Así también magnificas a Cristo. ¿Qué tanto predicamos a aquel Cordero que otorgó salvación y que puede salvar a la gente que está allá afuera? ¿Qué tanto magnificamos a Dios a través de nuestra predicación? ¿Qué tanto lo hacemos? Nosotros ya somos salvos, ¿verdad? Que el otro se vaya al infierno, ¿verdad? Yo ya soy salvo, ya estoy tranquilo, yo ya no me voy al infierno. Tu labor, mi labor, es predicar a ese grandioso Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, pero que justamente hoy recordamos que al tercer día resucitó de entre los muertos con poder y gran gloria, y que un día ha prometido regresar igualmente con poder y gran gloria, y todo ojo le verá. Querida iglesia, necesitamos recordar esto. Este es el poder de la resurrección de Jesucristo y cómo esto influye en nosotros. El poder de la resurrección nos motiva. El poder de la resurrección es un poder magnético, nos atrae hacia las cosas que tienen que ver con Cristo. Y el poder de la resurrección es un poder magnificador. Todo el que ha recibido ese poder, todo el que tiene vida nueva, todo el que ha sido salvo, siempre debe buscar magnificar el nombre de su Señor. En pocas palabras, concluyendo con este mensaje, podemos resumir toda esta enseñanza a que el poder de la resurrección de Jesucristo consiste en una tumba vacía y un corazón lleno. La tumba quedó vacía y sigue vacía hasta el día de hoy, pero como Cristo resucitó con poder, con ese mismo poder, ahora tu corazón y mi corazón se encuentran llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Nuestra vida rebosa de la gracia maravillosa del soberano. Por eso decimos que el poder de la resurrección de Jesucristo se resume en que la tumba está vacía y nuestro corazón lleno. ¿Cuántos tienen el corazón lleno de la presencia de Dios? Amén, aleluya. Pues mis hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Quiero invitarte a todos los que me escuchan de manera local y a través de la pantalla. Este poder está disponible, es accesible. El único requisito es creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero cree, así mismo dijo el apóstol Pablo, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ojo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. No basta con creer en Jesucristo y tener la definición que el mundo tiene de creer. Muchos creemos que creer, muchos pensamos que creer tiene esa definición de saber qué ocurrió, saber que existió y ya. Toda la iglesia tradicional tiene ese tipo de fe. Conocen de Dios, cuando hay un bautizo, cuando hay algún convivio, llegan a escuchar alguno que otro versículo y según ellos tienen fe. Pero lo único que tienen es un poco de conocimiento y no niegan la existencia de Cristo. Pero a su vez no tienen su total confianza en Cristo y en el hecho de que con poder resucitó de la tumba. Por eso Pablo insiste,
debes creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. En pocas palabras, debes estar convencido de que Jesucristo se levantó de entre los muertos, de que Jesucristo resucitó. ¿Sí? Para ponerte un ejemplo de todo esto en la Escritura, y con esto concluyo. Nadie ha podido negar que la tumba está vacía, ni siquiera los fariseos. Cuando Jesucristo resucitó, ni la guardia romana, ni los sumos sacerdotes pudieron negar el hecho de la tumba vacía. Nadie dijo, no, la tumba no está vacía, el cuerpo está ahí. No negaron la tumba vacía. Pero lo que hicieron fue tratar de armar una coartada para que el hecho de que la tumba esté vacía no armara tanto alboroto ni tanta fe en que Jesús había resucitado. Por eso los sumos sacerdotes, cuando la guardia romana les entrega el reporte de que creen que pues vino un ángel, tembló, la piedra se hizo a un lado y ya no supimos más porque salimos corriendo porque teníamos miedo, no sabemos qué pasó con el cuerpo no está. Bueno, los fariseos, los sumos sacerdotes dijeron, miren muchachos, ustedes van a decir lo siguiente: digan que sus discípulos fueron de noche, robaron el cuerpo y ustedes no saben dónde está. Ojo, y si el procurador llega a escuchar esto, no se preocupen, nosotros los vamos a ayudar. Nosotros los vamos a persuadir para que no les baje el sueldo, para que sí les dé vacaciones y no les pase nada. En pocas palabras, los sumos sacerdotes no pudieron negar el hecho de que la tumba estaba vacía. Pero al no tener la fe suficiente, buscaron negar el hecho de la resurrección, cambiando la historia de Jesucristo está vivo a sus discípulos robaron el cuerpo. Cosa totalmente incoherente, porque si vemos a los 11 discípulos miedosos, ellos nunca se acercaron a la tumba. Las valientes fueron las mujeres, como vimos en la mañana. Compraron especies e iban a la tumba para poder ungir el cuerpo de Jesús. Los hombres allá en el aposento alto, y tengo miedo. ¿Cuándo se van a enfrentar a la guardia romana los pobrecitos? ¿Cuándo van a poder quitar la piedra que tenían enfrente? ¿Cuándo? El hecho, mis hermanos, con todo esto es que quiero decirte, no basta con saber que la tumba está vacía y ya. Tienes que creer que nadie robó el cuerpo de Cristo, sino que Cristo resucitó. Amén. Que Cristo está vivo y habita en tu interior. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Dios lo levantó de entre los muertos y serás salvo. Y gozarás del mismo poder con el que Cristo fue resucitado. El poder te motivará a llevar la vida en Cristo que Dios quiere. El poder te ayudará a sentirte atraído hacia las cosas de Cristo y a aborrecer el pecado y el mundo. Y el poder asimismo te ayudará a magnificar el nombre de tu Salvador. Esto es el poder de la resurrección. Una tumba vacía y un corazón lleno. Los invito entonces a ponerse de pie y le vamos a dar gracias a Dios por ese hermoso poder que ha hecho morar en nosotros. Dijo Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si hoy tú estás aquí, si hoy tú dices que eres hijo de Dios, si hoy tú cantas, si hoy tú entiendes el mensaje, si hoy tú sabes y tienes la confianza de que vas camino a la eternidad, es porque Dios ha derramado de su poder maravilloso sobre ti. Vamos a darle las gracias. Le vamos a dar gracias al Señor porque Él es bueno, y vamos a pedirle que ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos sea el poder que opere en nosotros a través del Espíritu Santo. Oramos en esta mañana. Padre maravilloso, en tus manos encomendamos a la congregación. Hoy, Dios mío, hemos compartido un mensaje sencillo, pero asimismo entendemos que poderoso, Señor. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que hoy está al alcance de todos aquellos que creen. El que creyere y fuere bautizado, dice tu palabra, será salvo. Asimismo creemos, Padre Celestial, que tú levantaste a tu Hijo con gran poder y autoridad. Nadie robó su cuerpo, y que este conocimiento pueda, Dios mío, ser impartido a la mente de todos los que me oyen. Mi querido Señor, convence de justicia, pecado y juicio. Si hay alguien aquí, Dios mío, en lo local, o asimismo a través de los que me escuchan en la pantalla, mi Dios, que hoy quiera saber y que ha sido movido por tu Espíritu a querer saber cómo se siente ese poder, cómo se siente ser resucitado juntamente con Cristo, cómo es llevar una vida en Cristo, cómo es el hecho de vivir aquel versículo maravilloso que dice, de modo que si alguno está en Cristo
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si hay alguien aquí, mi Dios, que hoy me está escuchando, te ruego que perdones sus pecados, que entres en su corazón, que escribas tus leyes en su mente, que las escribas en su corazón, mi Dios, y que asimismo le ayudes a que ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos un día como hoy de hace muchos años pueda venir y traer vida a los que están muertos en delitos y pecados. Así como nos resucitaste a nosotros, así como nos diste vida a nosotros y por tu gracia nos salvaste, que este regalo maravilloso, mi Dios, pueda llegar a todo aquel que me escucha a través de la pantalla o asimismo aquí en lo local, mi Dios, que todos podamos decir que somos hijos de Dios, que ese poder nos motive a seguir adelante, a llevar la vida que te agrada, que ese poder nos ayude a sentirnos atraídos hacia tu presencia y hacia las cosas que hay arriba, y que este mismo poder nos ayude a entender lo grandioso que ha sido para con nosotros. Nos has salvado, nos has hecho reyes y sacerdotes, nos has apartado como un pueblo santo, como un tesoro especial para ti. Por ello, que este poder también nos ayude a magnificarte, a adorarte y alabarte de una manera exagerada, que nunca, mi Dios, se detenga nuestra alabanza y nuestra adoración delante de tu santo trono. Ayúdanos a cantar ese hermoso cántico: gloria al Cordero, digno es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, Dios eterno. Bendice el mensaje, toma nuestras vidas en tus manos. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, este es el mensaje de hoy. El poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que está con nosotros, está en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Quiero entonar un canto con ustedes, creo que sí se lo saben. Recuerdo que me dijeron que sí se lo sabían, tal vez no todos, pero este canto se titula Poema de Salvación y el canto va más o menos así. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Una vez más. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Aleluya, gloria a Dios. Cristo resucitó con poder y con ese mismo poder nos ayuda a seguir adelante. Continuemos y sigamos adelante, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a quienes nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Aquella cruz su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación, en aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó.